Hace semanas que la prensa dominante, funcional a los intereses de los poderosos de este país, nos tiene sometidos a un debate que, no siendo trivial, oculta el debate sustancial, el necesario, aquel que le hace sentido a la ciudadanía, a aquella que vive alejada de todos los actos de corrupción en que se ven envueltos individuos ligados a la política representada en el Congreso, en el Ejecutivo, en el empresariado y en otras tantas instituciones públicas y privadas. En efecto, el sostenido ataque a Fundación Democracia Viva por parte de la derecha se convierte en un distractor importante que le permite desarrollar toda su estrategia contra el gobierno, que persigue, sin duda, debilitarlo al máximo para luego someterlo e imponer completamente su política en el plano económico y social, que no es otro que la consolidación del actual modelo de desigualdad, de saqueos, de abusos e impunidad que cumple ya más de 4 décadas. Lo que ha quedado en evidencia es que la corrupción afecta a instituciones públicas y privadas, aunque, para ser justos, esta mayoritariamente ocurre en el sector de la derecha, en el mundo privado. Según la prensa, Fundación Democracia Viva habría obtenido recursos públicos de manera ilegítima cercana a los 420 millones de pesos, situación totalmente repudiable. Sin embargo, a no engañarse, muchos de quienes se convierten hoy en los portadores de una ética irreprochable y reclaman para el ejercicio de la función pública la más sagrada transparencia, están no solo salpicados por conductas indebidas, sino que algunos inmorales se han zafado recurriendo a artilugios jurídicos para no enfrentar la cárcel. Ello, por cierto, no les quita la moteja de corruptos rematados. Solo para tener presente, comparar y dimensionar el nivel de saqueo que ha venido ocurriendo hace ya muchos años en Chile. Por ejemplo, el monto de la colusión de las farmacias es 80 veces más que el de Fundación Democracia Viva. El del Confort, 285 veces más. El de las fusiones trucha de las AFP, 800 veces más. Y el de las ISAPRES, 2.619 veces más que los 426 millones de Fundación Democracia Viva. ¿Ello lo justifica? Por supuesto que no. Por ello no tiene sentido jugar al empate con la derecha en materia de corrupción. Ellos ganan por goleada. Y mientras tanto, los temas importantes, pensiones, salud, educación, vivienda, siguen sin encontrar solución. El Estado chileno hace ya mucho tiempo fue capturado para cautelar y consolidar un sistema impuesto en dictadura y que a la fecha no ha sido posible cambiar y modificar estructuralmente. Todas las reformas efectuadas en los últimos años solo han servido para consolidar el modelo económico y social en todas sus dimensiones. Lo ocurrido esta semana con el debate en pensiones y la propuesta de la UDI, que es idéntica a la de republicanos, revela que lo importante para ellos es mantener la esencia de todo el modelo, importando poco lo que ocurre con la ciudadanía. Desgraciadamente, el gobierno cede y cede a la presión de una derecha cavernícola que no está dispuesta a transformaciones, pues sabe que con ello se puede abrir el camino para configurar un nuevo país, un nuevo Estado, donde sus privilegios espurios, ejercitados por medio siglo, podrían comenzar a ver el final. Por ello, no se producen cambios en nuestro país. El gobierno equivocadamente insiste en llevar adelante su política social que prometió en la campaña y por el cual el pueblo le votó, repitiendo la misma fórmula fracasada de buscar arreglos con la derecha, cuando de antemano se sabe que siempre es ella la que gana. El pueblo día a día se cansa de la corrupción, se cansa de la impunidad, pero también se cansa de los gobiernos que prometen mucho y cumplen poco. Buenas tardes amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal online y por streaming a través de fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Namuga Sáez, Gabriel Márquez la difusión en redes y Patricio Núñez los controles. Y como siempre con Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, muy buenas tardes. Bueno, saludarles a todas
a todos los que nos acompañan cada viernes en este su espacio, Debate Social, aquí en la 102.5 de la radio que piensa, la radio de la Universidad de Chile. Muy interesante tu introducción, Luis. Me quedé como cautivada por el trabajo que te diste de hacer una muestra casi gráfica. No quise colocar los pollos, el cerdo. Hay decenas de colusiones que son prácticas del mundo privado que ha liquidado al Estado, pero lo más grave, ha liquidado a la gente común y corriente. Es que ese es un robo directo a la clase que menos tiene dinero. Así es. O sea, ese robo que no se visibiliza en la televisión es el que nos afecta a nosotros. De hecho, todo el mundo sabe que yo trabajo en una empresa de supermercados grande, en un sector creo, la comuna más rica de Chile, en Vitacura, y es de una desfachatez ver cómo pasan los productos, por ejemplo, para las fiestas infantiles, su hijo con factura, el regalo del día de la mamá, el regalo del día. Entonces, es una evasión total. Y yo siempre digo, esto dicen que los comunistas quieren todos gratis y ellos no pagan ni un peso al Estado, viven del Estado y repudian al Estado. Pero es interesante el trabajo que te diste porque, como tú le decías, por ejemplo, la fusión de las FP más de 800 veces lo que hoy le imputan como imperdonable democracia viva, como que ellos están libres de polvo y paja, como que tienen el tejado de vidrio impolutos. No es así, porque esta práctica tiene más de 4 décadas que se viene haciendo y lo vemos desde los mismos municipios en el cual basta hacer un ranqueo, la mayoría de municipios donde se llevan los dineros por montones y los ponen hasta en las paredes de sus casas, son en los municipios del sector de la derecha. Claro, Independiente de que sea de izquierda o de derecha, repudiable lo que hacen, porque a la final son menos recursos que tienen para los más pobres, menos educación, menos viviendas sociales, menos salud pública, que de verdad eso es prioritario. Entonces, esto nos muestra con tu ejercicio de una manera fácil y de asimilar para el trabajador sencillo, el común, el de la población, el estudiante que nos escucha, que está en cuarto medio, que no entiende muy bien pero nos ejemplifica cuán de grande y potente y cómo estos políticos llegan a hacer esta práctica intergeneracional, porque hubo alguien que les enseñó, de alguna escuela lo aprendieron, Sí. ¿no? En las universidades hay veces forman y en otras deforman, pero el hacer política se hace aprender haciéndose, y cuando se hacen, precisamente cuando ocupan los cargos públicos. Sí, yo creo que vale la pena resaltar y subrayar que no se trata en lo absoluto de justificar, y yo lo Por decía, ningún motivo, sí. este no es un acto trivial lo que ocurrió con esta fundación, que desgraciadamente y lamentablemente terminó siendo funcional a la política que pretendía la derecha instalar en este país, porque nos tiene ya 3 semanas, casi un mes, perdón, distraídos en un solo tema. Los matinales solamente se dedican a casi ya caricaturizar este tema, que es grave, pero que tiene que ser abordado con la suficiente energía, responsabilidad y de forma tal que no haya impunidad. ¿Y por qué comentaba estos otros temas? Porque eso les permite a ellos, ellos son los que juegan a empatar, por eso no hay que empatar, nunca se va a empatar con ellos. Mira, traté de hacer un esfuerzo por explicarle a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile cuánto ha sido el costo, o mirado desde nosotros, cuánto ha sido el gasto para nosotros, por ejemplo, y los efectos que ha tenido la ley de pesca, una ley espuria, son millones y millones de dólares. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido con Fundación Democracia Viva. Pero está una cantidad impresentable y permanente de franquicias tributarias con las que los grandes empresarios de este país, de manera legítima y ilegítima, han logrado acceder. Es decir, hay una cantidad de prácticas, lo que pasó con SQM, toda la práctica de corrupción. Bueno, todos estos sujetos están prácticamente, muchos de ellos, ocupando cargos relevantes. Y por eso es grave, pero dándole un punto final a este tema, hay que investigar, pero la ciudadanía no puede dejarse llevar, no puede dejarse atrapar, sindicando, y yo creo que tú lo decías bien, a los jóvenes que han cometido muchos errores. ¿Por qué los jóvenes cometen tantos errores, los jóvenes políticos? Y es bueno lo que me comentabas al comienzo, porque crecieron viendo un país corrupto. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué van a ver nuestros hijos, nuestros nietos? Van a ver que en Chile la corrupción es una práctica
que la ejercitan quienes están arrimados al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, a los grandes empresarios, a las Fuerzas Armadas y a las iglesias ni hablar. Es decir, toda institución es una institución corrupta, pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la impunidad. Por eso hay que combatir la corrupción, porque la corrupción nos afecta a nosotros. La corrupción afecta a los pobres, ya lo hemos dicho. Los pobres son los que pagan las consecuencias, porque si la corrupción fuera buena para todos, si todos se benefician, bueno, viva la corrupción, pero no, la corrupción beneficia a un puñado de indecentes, sujetos que lo hacen además afectando a los sectores más pobres del país. Por eso tenemos que dar un combate a muerte, a muerte, a muerte contra la corrupción y restituir para la política, que esto es lo más importante, la ética que es consustancial a la existencia y al ejercicio de la política. Sí, y que la política creo, una de las profesiones más nobles, pero se ven empañadas por estos partidos que han jugado a una política más sin ética. Destacando lo que pasa ahora en temas de contingencia, se dio a conocer los resultados de la encuesta CACEN. CACEN, la de Caracterización Socioeconómica Nacional del 2022, donde se demuestra o mostró que los índices de pobreza bajaron y que pasaron de un 10.7 en el 2020 a un 6.5 en el 2022, siendo la tasa menor en los últimos tiempos en la historia. Sí, bajó no en sé, casi 700.000 personas según los datos de la CACEN, que habrían justamente superado estos niveles de pobreza. Sin embargo, si uno le pregunta a la gente común y corriente, la verdad es que no pueden estar de acuerdo con esto. De hecho, en la mañana y ayer le preguntaba a compañeros, a compañeras, qué opinaban de esto, y todos estaban totalmente sorprendidos porque en términos prácticos, en términos concretos, el nivel de vida ha caído fuertemente en la ciudadanía. Los sectores medios ven que con su salario cada vez pueden comprar menos productos en los supermercados, cada vez pueden resolver las contingencias a las que se ven enfrentados semana a semana, día a día, mes a mes. Entonces, estos datos ciertamente son datos que uno no podría cuestionarlos porque supongo son datos serios, pero hay que tener muchos elementos en consideración. Son promedios generalmente, y los promedios permanentemente se prestan para equívocos. No es lo mismo Entonces, que la media. claro, no es lo mismo justamente la mediana que la media, y si viéramos la media quizás sería mucho más... Claro, porque uno de los datos que me llamó la atención es que dice que 397.963 personas nomás en Chile están en extrema pobreza, y eso como que no calza, o la hicieron solo en una región, o no fueron a los campos, donde en verdad hay una verdadera falta de recursos, y que no condice con lo que muestra. Sí. Y lo que debemos destacar, yo creo que este nivel de la baja de la pobreza lo que focalizó, lo que demostró, es que esto se debe gracias a las políticas públicas de transferencia mediante subsidios y no más o menos porque los empresarios mejoraron los salarios o que estos se vayan incrementando de acuerdo al alza del costo de la canasta básica. Bueno, todo eso es contradictorio porque si uno mira las cifras publicadas por la Superintendencia de Pensiones, el número de cotizantes del mes de mayo, que es el último dato que disponemos, cayeron. Los actuales cotizantes cayeron cerca de más de 180.000 personas. Por lo tanto, eso es el reflejo que el informe de CACEN, efectivamente, como viene desplazado o viene mirando la fecha de 2 o 3 meses atrás, genera un impacto que es contradictorio. Y además que hay que tener presente que efectivamente, como bien decías tú, los subsidios estatales han contribuido de alguna manera a esto, pero esos fueron al final del periodo de Piñera, fundamentalmente, y el otro tema es los que retiros de las AFP. Entonces, eso tienen impactos posteriores, si no son inmediatamente, se ven al año, a los 2 años siguientes, que son, yo creo, el reflejo de lo que está pasando. Y un dato que permite aclarar, por ejemplo, un dato que encontré es que 230.000 afectados, de 230.000 personas
abandonaron las ISAPRES, bueno, debido al alza y por el precio en UF, que el salario no le da para pagar un plan de ISAPRE y que decidieron refugiarse en FONASA. Pero esto también es debido a que hay que priorizar, pues. O sea, Bueno, si tú mientras tienes un tanto, salario básico, exacto. lo primero es comer. Bueno, mientras tanto, bueno recordarle a los auditores de Radio Universidad de Chile que aún las ISAPRES no cumplen con un fallo de la Sí. Corte Suprema que obligó a pagar. Y aquí el poder guarda silencio. Los canales de la televisión, los matinales, no dicen absolutamente nada frente a este abuso, a esta corrupción de esta industria parasitaria que ha negociado con la salud de millones de chilenos. Bueno, esos son los hechos objetivos que irritan a la ciudadanía. Bueno, nos dicen por interno que vamos a una pausa, vamos a escuchar un tema musical, Sin baile no hay revolución, de la banda Manual de Carroña, y vamos a saludar fervientemente a todos sus integrantes de esta banda, porque ellos nos acompañaron, especialmente Leo Malleas, su Sí, vocalista, gran amigo. nos acompañó el día domingo en la marcha aquí en Santiago de No Más FP, que después estaremos con nuestros invitados hablando un poquito más del tema. Bueno, y un gran saludo también a una auditora que nos escucha todos los días viernes, fanática del programa, fanática de Miriam, Andrea Riquelme, y también un saludo a John Ojeda, que está hoy día de cumpleaños también, un auditor permanente de nuestro programa. Así que un abrazo para ellos. Volvemos al espacio debate social aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa y que nos abre estos espacios donde los dirigentes sociales y gremiales podemos expresar nuestra mirada desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Hoy nos acompaña Margarita Paz Araya, quien es psicóloga, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, quien ha desarrollado un trabajo permanente a nivel profesional y sindical desde el Hospital Sotero del Río. Y por otra parte, nuestro invitado que ha venido en otras ocasiones también, Cristian Cuevas, vocero de la Mesa de la Coordinación Nacional de las y los Trabajadores Contratistas de Codelco, dirigente de FETRAMIN, Federación de Trabajadores de la Minería, FETRAMIN Codelco Andina Ventanas. En definitiva, él es conocido activista social y político de larga trayectoria. Bienvenidos a los dos. Aquí estamos muy complacidos junto a Luis de tenerlos en este programa. Entremos en materia inmediatamente. Bueno, muchas gracias, Margarita. Aquí Margarita Paz y Cristian. Bueno, el domingo ustedes estuvieron presentes, el 23 de julio se desarrolló a lo largo del país una marcha que coloca un tema que es central en el país, que ya lleva muchos años, que es la restitución de la seguridad social y que lamentable y desgraciadamente no se logra conquistar. Hay muchos intereses detrás. Pero quería preguntarles la opinión, porque aquí en Santiago fue un punto relevante en Los Ceros con Alameda y la gente se manifestó, se expresó. Recomenzamos nuevamente, como se ha dicho, a tomar las calles, los trabajadores, las trabajadoras, que es una cuestión absolutamente legítima. Margarita Paz, ¿cómo te sentiste retomando también la movilización con la gente? Te vi ahí con muchas mujeres, afortunadamente, bueno, tú también eres parte además de la lucha feminista, pero te vi muy contenta con muchas compañeras que no nos veíamos hace años, o sea, hace meses. Hace meses, años, claro, sí, años quizás con toda esta envergadura, ¿no? Yo creo que, claro, el sentir que se genera cuando uno finalmente retoma las calles es también una nueva bocanada de esperanza también de poder ir estando con compañeros y compañeras de la misma lucha, ¿no? Y como tú bien decías, tiene que ver con las pensiones y tiene que ver con todo esto que debería estar garantizado en la seguridad social, sobre todo en este contexto que estamos hoy día trabajando y mirando una nueva constitución. Tomar las calles siempre es importante porque finalmente todos sabemos que los grandes cambios sociales y los grandes cambios en materia y garantías de derechos para el mundo del trabajo han estado desde las calles, así que la verdad es que muy contentos nosotros como organización, contentas también ahí con las compañeras, como tú decías, de la Coordinadora Feminista 8 de marzo también, junto a otras organizaciones sociales, finalmente esto que se transforma en la unión de la clase trabajadora, tomando las calles con la fuerza, recuperando un poco la esperanza para ir haciendo la sinergia que se necesita en pos de recuperar nuestros derechos sociales, nuestros derechos humanos finalmente, que es la seguridad social. Así es. Cristian, ¿y tu opinión? ¿Cómo viste? Tú también participaste, te vi emocionado junto a la senadora Campillay, también cómo fue volver a reencontrarnos en las calles por lo que dice Margarita, la recuperación real de la seguridad social. Mira, primero que igual que Margarita Paz, yo
comparto esa reflexión y también sé el gran esfuerzo que hizo la coordinadora Nomás FP para convocar en tiempos que es complejo convocar. Hoy día estamos en un periodo de reflujo, por tanto, el poder sacar esa voluntad de movilizarnos, creo, y así lo he dicho en otros medios que me han entrevistado, es un primer paso. Y también creo más allá, porque algunos sacan los números que no son tan contundentes como las movilizaciones antes del 2019, por cierto que no son iguales, pero creo que hubo una diversidad de actorías sociales y políticas que están expresando una voluntad. Y eso yo creo que hay que reivindicar y sobre todo el atreverse a poner como primera línea, ¿cierto?, el tema de la seguridad social y no quedarnos, ¿cierto?, finalmente subordinados a las políticas que no son favorables, en este caso, para los trabajadores. Y por eso la emoción, yo venía un poquito con algunas dificultades de salud y vi a la compañera histórica del IEPS, era la compañera Ana María Lourdes. a la María, Navarrete. Un abrazo. para María a la Lourdes compañera, y claro, iba con muleta, yo no iba a caminar hasta allá, y después dije, pero si puede la compañera con el otro compañero, tenía que hacerlo nomás, y eso a mí me emociona, porque hay convicción, y creo que la gente que llegó allá era gente con convicciones, y por cierto que nos abre un espacio para la coordinadora, pero también para nuestras propias organizaciones. Así es. Sí, harta presencia de personas que yo llamo testimonios vivientes de la crueldad de las AFP se manifestaron. Muchos pensionados hicieron parte de la movilización y como dice Cristian, uno se llega a emocionar de verlo porque ellos tenían mucha más negüen, mucho más ñeque que un sector que se dice de izquierda, pero que dice, no, todavía no es el momento, es que estamos en el suelo, y que no le veían mucha expectativa. Nosotros como Balance lo vemos muy bien, el reencontrarnos en las calles, pero ¿qué piensan también? Hubo variedad de sectores políticos porque la demanda es transversal. Sí, Margarita Paz, ¿cómo afecta el tema porque entramos en materia más al fondo, cómo afecta este tema en un sector? Tú estás vinculada directamente a la salud, ahí hay una presencia femenina muy grande, hay también mucha precariedad, a pesar que ustedes representan un sector de profesionales, pero viven a diario, sus relaciones son con la gente pobre, con la gente que requiere muchas veces atención y ese derecho no está garantizado. ¿Cómo siente el tema de las pensiones? ¿Cómo lo ve la ciudadanía? Porque un solo hecho que lo hemos constatado con amigos que tenemos también, que están en esta lucha por la seguridad social, como los franceses, los españoles, que ellos, a diferencia nuestra, están defendiendo la seguridad social. Nosotros estamos luchando por tener seguridad social. Y a ellos les ha llamado la atención siempre la presencia tan alta de mujeres en las marchas nuestras, que creo que es un distintivo que se manifestó este domingo. Y lo otro, que haya gente joven, porque si tú miras las manifestaciones en París o en Francia y en España, generalmente gente ya sobre los 60, 70 años, ya son jubilados de muchos años, entonces están peleando por su sistema. Acá es gente joven, bueno, tú eres joven, todavía te falta mucho tiempo, entonces, ¿cómo lo sientes y cómo lo siente tu gente? Oye, mira, yo creo que ahí, primero, una cosa es cuando uno tiene este imaginario de lo que puede pasar con la precarización de la vida al llegar a la vejez, y otras cosas cuando se vive. Yo creo que eso también es una razón por la cual nuestros adultos mayores también salen a la calle, nuestros pensionados salen a mostrar la realidad y la precarización. Y eso creo que hay que mirarlo con mucha rudeza, digamos, ¿no? Y con importancia. Y claro, como tú decías, nuestra organización representa a un sector que es de salud, que es un sector absolutamente precarizado, que es parte de los pilares de la seguridad social también, claro, ¿no? La salud es parte de la seguridad social, un sector altamente feminizado, con más de 75% de mujeres, y que ahí yo creo que el factor principal donde las mujeres han salido a la calle tiene que ver principalmente con la mayor precarización que tienen al momento de jubilar, que eso es algo claro, que todos ya conocemos, ¿verdad? La diferencia incluso en las pensiones de las mujeres, pero también en todas estas situaciones que son particulares en sus pensiones y que tienen que ver con estas lagunas, ¿cierto? Con el trabajo reproductivo, donde en ese día gritábamos, ¿cierto? En la calle, donde cuidar y criar también es trabajar, y donde en una sociedad que avanza hacia una sociedad de cuidado, ¿cierto? Al desarrollarnos como sociedad de cuidado, sin duda no podemos dejar de mirar
el lugar de precarización en que hemos estado las mujeres a lo largo del tiempo. Y eso es un elemento bastante importante. Y tú mencionabas esto de la representación de profesionales, y yo creo que finalmente también hay que distinguir que nuestra sociedad en particular, la mayoría es asalariada. Y eso es algo importantísimo. Más allá del monto del salario, cuando alguien es asalariado, tú le quitas ese trabajo, le quitas ese salario y se precariza absolutamente su vida y somos todos pobres absolutamente, ¿no? Como la discusión de quién es la clase media, ¿no? Aquí hay un 4% que tiene garantizada su vida para el resto de, hasta que, no sé, 4 generaciones más. Nosotros no, ¿ya? Y por supuesto que hay mucha más precarización a menor salario, pero es una alta precarización de la vida. Profesionales y mujeres y trabajadoras del mundo de la salud que también van postergando su salida y van alargando su jubilación en pos de poder mantener otros ejes de la seguridad social, ¿no? Y Cristian, cuéntanos en tu sector. Bueno, otro de los pilares de la dictadura es el plan laboral y sabemos que la minería tiene mucha subcontratación. ¿Cómo les va a estas personas al momento de pensionarse con estas subcontrataciones que no les permiten ganar antigüedad y todos estos resquicios que... Bueno, en el caso de la industria minera, en el caso de Codelco, el 75% de la fuerza laboral son trabajadores contratistas, el 75%. Ahora, las condiciones son de amplia precariedad y de inestabilidad, por tanto, las condiciones a la hora de jubilarse es de pobreza nomás. Pues no es distinta a la realidad, porque cuando se habla de la industria minera siempre se habla que están los mejores salarios, hay protección social. Eso la verdad es una fantasía. Eso no existe. Es un reflejo de Chile, para un pequeño grupo. Para el 75% de los trabajadores no existe, de la fuerza laboral en la industria minera. Por cierto, los trabajadores de planta tienen esa protección, pero también la han ido perdiendo porque han renunciado a esa protección social por estos bonos que de repente se establecen, estos bonos muy millonarios que se hablan con la negociación colectiva, se lo van renunciando a derechos ganados por los que venían antes. Entonces, la verdad que la situación es de mucha inestabilidad y de muchas enfermedades profesionales que existen. Y bien decía una cosa Margarita, porque cuando incluso los profesionales que son de la industria a la hora de jubilar también se transforman en pobres, porque finalmente no les alcanza para, efectivamente tienes que tener tal capitalización que por la inestabilidad del empleo, por la precariedad, por la rotación que existe en la industria, la verdad que es una situación que afecta mucho. Ahora, lo que yo he estado cuestionando en el campo nuestro, el poco compromiso que tienen los trabajadores de la industria minera y del cobre particularmente en estas tareas, porque pareciera que son un grupo aparte del resto de la sociedad chilena. Y eso hay que trabajarlo porque también en el campo sindical se ha ido vaciando de contenido, despolitizando y descomprometiéndose también de una tarea que desde el punto de vista nuestro también es una tarea patriótica, que es la seguridad social. Bueno, estamos con Margarita Paz Araya, psicóloga, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUD, y con Cristian Cueva, vocero de la Mesa de Coordinación Nacional de los Trabajadores Contratistas de Codelco. Quería llevarlo a un tema, Margarita Paz y Cristian, un tema más político, más de fondo, que entremos en materia, porque bueno, ustedes son dirigentes importantes de sectores muy relevantes en nuestro país, y creo que estamos en una disputa, porque estamos tratando también de rearticular al movimiento sindical. Tú dijiste una cosa que para mí es muy relevante, Margarita Paz, que es el tema del salario. O sea, pocas veces se escucha hablar. Nosotros permanentemente estamos tratando de instalar en la práctica discursiva también conceptos que le den sentido a la gente. Y tú como psicóloga, yo creo que en ese tema debes estar mucho más preocupada. Pero dijiste una cosa importante: los asalariados, cuando pierden su empleo, pierden su derecho, inmediatamente son condenados a la pobreza. Eso, el mito eso de la clase media, bueno, ahí se desmorona completamente, pero eso es muy importante colocarlo. Quería preguntarte respecto del cambio, porque se nos dice, mira, podemos avanzar con reformas, pero tú lo dijiste muy bien, los trabajadores necesitan garantías, necesitan certezas, ¿sí? Los empresarios en este país piden certeza jurídica para la inversión, para el capital, pero sin embargo se trata de darnos certeza a nosotros. Lo que decía Cristian, el 70 y tantos % de los trabajadores en la minería es subcontratado, es decir, gente precarizada, porque no tiene garantías de derecho.
¿cómo has pensado o están pensando o tú crees que es necesario que empecemos a pensar entre todos nosotros cómo abordamos este tema? Una pregunta compleja, pero tenemos que Tremenda ir... pregunta. Claro, pero coloquemos los temas. Yo creo que el primer desafío nuestro es colocar los temas como trabajadores. Mira, yo creo que primero hay que empezar a hacer una lectura de lo que son nuestros derechos en clave de derechos humanos. Y sobre todo en este año en que estamos conmemorando 50 años del golpe de Estado, un hito que nos arrebata derechos humanos fundamentales y donde estamos hoy día tratando además de cambiar una constitución, de modificar una constitución, y si no hablamos en clave de derechos humanos, creo que nos perdemos del foco. Y en este sentido, por eso yo creo que ahí es donde tenemos que ir mirando el cómo vamos a ir defendiendo y nos vamos a ir articulando para avanzar a un Estado social de derechos, porque eso yo creo que es fundamental. Y cómo vamos a ir nosotros entendiendo juntos y juntas que finalmente la articulación de los distintos espacios de lucha apuntan a estos distintos ejes que tienen que ver con la seguridad social. Nosotros en el mundo de la salud llevamos una lucha de años por el derecho a la salud pública, por menor precarización de nuestros trabajadores. Tú das el ejemplo de la precarización del empleo, ¿cierto?, de la minería. Nosotros hoy día tenemos más de 20.000 trabajadores que van a ser desvinculados el 31 de agosto porque no hay recursos disponibles para sostenerlos en los hospitales públicos. Situación crítica que atenta contra la seguridad social. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado garante. Creo que la fórmula primera que a uno siempre le sale como dirigente, digamos, dentro del análisis político que hacen las distintas organizaciones, es un poco lo que yo decía al principio. Aquí hay que articular las luchas, hay que articularnos y finalmente generar movimiento social que pueda impulsar las modificaciones que no pasan, como tú decías, por reformas, porque aquí hay que hacer también, pueden haber cambios legislativos, pero hay que hacer modificaciones estructurales. Hoy día tenemos un modelo que nos está precarizando la vida. Exacto. Hoy día cuando hablamos de capitalización de nuestras remuneraciones, ¿cierto? Cómo se capitalizan nuestros fondos. Finalmente vamos instalando esta idea permanente del lucro con nuestros derechos. Finalmente uno entiende que una de las fórmulas es definir cómo nosotros dejamos de permitir que se siga mercantilizando nuestros derechos sociales. Cómo ponemos fin a la mercantilización de nuestros derechos humanos finalmente, ¿ya? Entonces yo creo que ahí debemos levantar una fuerte lucha organizada respecto a ir en contra de todas estas fórmulas legislativas o fórmulas de reformas que no apuntan a los cambios estructurales que necesitamos, porque podemos avanzar un paso, pero finalmente todo queda de tal manera articulado que en 5 años más estamos hablando exactamente de lo mismo, porque se sostienen en un modelo que finalmente lo que hace es lucrar con nuestros derechos sociales. Así es. Sí. Cristian, no sé si quieres opinar o te hago una pregunta. Volviendo a la marcha, en el discurso central de la coordinadora enmarcaba 4 ejes, que era la demanda desde el mundo de los y las trabajadoras aglutinados en la coordinadora. Una era PGU universal para todos de 250.000 pesos, que la PGU se le entregue a la mujer a los 60 años y no se la obligue a quedarse hasta los 65 años, y que aquellas personas que al momento de pensionarse no puedan financiar un salario de vejez superior al salario mínimo, todos sus recursos se les sean entregados para que él tenga algo de donde tirar mano y generar un mecanismo que impida que las pensiones por retiro programado vayan cayendo año a año. Sabemos que el petitorio era muy superior de lo que los políticos de turno pueden hacer. Pero ¿qué piensas de estas 4 demandas? Y las quiero enlazar con lo que tú decías, que el gremio de la minería como que no se siente parte de las demandas sociales. Yo creo que más que eso también es tema de dirigencia y sindicatos, dirigentes sindicales, gremiales, sociales, no sé. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuánto hemos sido permeados por la manera de hacer política? Debatíamos antes la manera de hacer política en Chile, que nos ha ido permeando este modelo de egoísmo capitalista. Bueno, primero decir, cuando yo hago una reflexión crítica, sin duda que los trabajadores contratistas, nosotros estamos en esta batalla. Sí. Ahora, que hay una fragmentación y cuesta construir unidad en ese campo, no es fácil porque también opera en la industria minera muy fuerte la cooptación y la compra con harta plata, no es una cosa, no es poca plata. Y por tanto, por eso tenemos un problema. Es un problema que es ideológico también.
y que es político y que desde la perspectiva nuestra como trabajadores tenemos que todos los días batallar. Ahora bien, en relación a los 4 ejes que nos plantea, ¿cierto?, la coordinadora, yo esperaría, si el gobierno, que nosotros, por lo menos quien habla y los que estamos acá, votamos por pero además yo quiero recordarle a los que gobernaron que nosotros, antes que gobernaran, ellos nos buscaban para reunirnos y hacer propia su demanda. Y ahí al presidente Boris, cuando era diputado, cuando era dirigente de la fecha, cuántas veces no, con Camila también. Entonces, la verdad a mí lo que me impresiona es cómo finalmente se olvidan de esos compromisos. Y yo puedo entender las dificultades que tiene la gobernanza. Y sabemos que hay un asedio, sabemos que hay dificultades, pero no podemos estar cediendo ante políticas neoliberales que no resuelven el conflicto. Si ese es el problema. Y ahí se requiere efectivamente de un rol de los trabajadores y de las trabajadoras en no entregar los espacios de la calle y obligarnos nosotros mismos y nosotras mismas a movilizarnos. Pero yo le pregunto al presidente de la República, señor presidente Gabriel Boric, con la mano en el corazón, usted se comprometió a dar seguridad social y lo que nos están ofertando hoy día está lejos de lo que nosotros deseamos. Y como antes nos buscaban, hoy día tenga la dignidad de reunirse con la coordinadora y reunirse con las organizaciones. Creemos que somos su mejor aliado, somos sus mejores aliados, y que en ese sentido no pierda sus energías en sectores que hoy día lo que están haciendo es erosionar las posibilidades efectivas de transformación y cambio en nuestro país. Entonces, hablamos de que tenemos que ser coherentes, tenemos que buscar la ética en la gestión pública y en el caso del mundo del trabajo, a los sindicatos y a las grandes organizaciones sindicales, autonomía e independencia, indistintamente que usted milite, que sea más cercano al gobierno, pero no perder esa perspectiva de autonomía e independencia, porque eso permite a la fuerza que los trabajadores y las trabajadoras podamos avanzar en derechos. Yo, por lo menos, eso es lo que trabajamos todos los días, con una reflexión crítica hacia nosotros mismos, pero también como una oportunidad, lo que nos da esta movilización, estas acciones, o la misma convocatoria al Colegio de Profesores a paro. No es que los profes quieren ir a paro, sino porque los compromisos que se adoptaron no han resuelto el problema, y no puede ser que el Fondo Monetario Internacional, que la macroeconomía, que los compromisos con otros, al fin no permita resolver lo que está demandando la gente, lo que decía Margarita Paz. No es aceptable que 20.000 trabajadores sean desvinculados de la salud pública, porque se requiere eso. Yo me atiendo a la salud pública. Y la verdad que yo soy un privilegiado, porque me atienden excelente los trabajadores. Pero cuando veo las TENS en los hospitales con un salario que la verdad es indigno. Sí. Entonces eso a mí me estremece, que no se ponga acento en las cosas principales. Y nos perdemos en cuestiones que, de mi punto de vista, están dañando esa situación de compromiso con un proyecto social que por lo menos el presidente se había comprometido. Bueno, muy, muy importantes las dos reflexiones. Creo que a nuestros auditores Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, los van a llamar a pensar, a meditar sobre estas grandes reflexiones que están haciendo, tanto Margarita Paz como Cristian. Y en la misma dirección, plantearle un tema. Las instituciones de investigación como Senda, Fundación Sol, que permanentemente alimentan al mundo del trabajo respecto de ciertas materias. Fundación Sol, ya sabemos, su permanente infografía nos ayudan tanto en el campo de los derechos femeninos como de los derechos laborales, etc. Y han sido un aporte, una contribución muy importante. Ellos han estado planteando de distintas maneras, de distintos ángulos, esta idea de cómo enfrentar la crisis de la dirección política que hay en el país. La crisis de dirección sindical y la falta de una conducción que permita que toda esta fuerza tremenda que hay en el mundo del trabajo se canalice en función de recuperar y restituir derechos. Tú dijiste muy bien que no basta con reformas que son más bien aparentes, sino que aquí se refieren cambios estructurales. Porque, como bien se ha dicho, y lamentablemente los jóvenes no comprenden que la salud con las pensiones forman parte de un todo, son parte de la seguridad. ¿Qué reflexión podríamos hacer en esa dirección, Margarita Paz, respecto de cómo podemos ver eso, responderle a esta investigación, algunas universidades que están planteando ahí? Si no, el movimiento social en otros países ha tomado el liderazgo de conducir, de dirigir. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que un poco de lo que mismo que hemos hablado todo este tiempo, ¿no? El cómo la organización, sentimos nosotros de la clase trabajadora, debe volverse fundamental, porque en una sociedad que efectivamente quiere ir hacia el desarrollo, ¿cierto? Y hacia la garantía de derechos sociales, tiene que tener la participación social como un eje central. Como un eje central, no dentro de la... Hoy día hay hartas leyes que participa toda la gente, ¿no? Las mesas de los usuarios, los COSOC, todo, pero nada de vinculante, pues, o sea, te citan a reuniones, que es lo mismo que nos pasa a los trabajadores, hartas reuniones en el sistema Mucha público, foto. hartas fotos, no hartas firmas, pero bueno, después no avanzamos en derechos, ¿no? Aquí se necesita un reconocimiento también, un reconocimiento formal de la organización social, de la organización de la sociedad civil, para tener un carácter vinculante en la definición de políticas públicas. Eso sumado, por supuesto, con el cambio estructural, porque aquí cuando también hacemos la crítica al gobierno, permanentemente, porque además el mundo sindical y particularmente con FEDEPRU, nosotros siempre nos hemos declarado como independientes, cualquier gobierno de turno, nuestros partidos son los trabajadores, así que ahí nos quedamos independientes de las coincidencias que podamos tener con un gobierno más con el otro, pero aquí efectivamente también hay imposibilidades de tener un lugar como mundo social a partir de que la estructura en la que habitamos no nos garantiza espacios, y la participación social también es un derecho humano. Y lo pongo en esa clave porque a veces pensamos que son como beneficios o como cosas que no, que tenemos que pelearla porque hay que ganarlo. No, efectivamente la participación social también debe estar garantizada. El reconocimiento a la organización sindical. Hoy día la gran discusión que se lleva en la Constitución es poder reconocer la libertad sindical, ¿no? Y entonces decimos nosotros, bueno, ¿qué nos espera, no? Si estamos hablando acá y tú dices, bueno, miremos de todo esto y sí, ¿cómo retomamos esta fuerza social? ¿Cómo le damos un lugar real? No solamente en la calle, también en la definición de políticas, de la organización de la clase trabajadora, de la organización de la sociedad civil, en donde el reconocimiento de la participación social sea fundamental. Si tú miras lo que se hizo ahora con la Constitución, donde cada uno se inscribía para opinar sobre un tema y te llevaban a audiencia, donde sistematizaba tu opinión, ¿no podríamos replicar esos procesos de forma permanente en la construcción de políticas públicas? ¿O participación social en este país aparece cuando hay un proceso constitucional que algunos quieren ahí manejar de alguna manera? A mí me parece que a nosotros nos ha parecido, y esa es la convicción que tenemos, al menos como desde el mundo de la salud pública, de los trabajadores de la salud, es que tenemos que ir fortaleciendo nuestra posición sindical y que el sindicalismo tiene que recuperar también el ser actores sociales con voz. Nosotros tenemos un eje fundamental que son las reivindicaciones, pero también tenemos una responsabilidad política y social de ser actores sociales. Somos parte de la sociedad y por lo tanto ahí tenemos mucho que decir, no solamente en nuestro propio sector, sino en materias mayores, en garantía de derechos humanos, en una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Y creo que ahí tiene que cambiar el rol que tiene cada una de las organizaciones y pasar de la calle también con esa fuerza para lograr ese posicionamiento a poder ser parte activa y vinculante en las políticas de este país. Así es. Cristian, ¿qué te parece a ti? No, comparto plenamente. Yo tengo una opinión muy crítica que yo digo, por lo menos no es una opinión mía, sino en los debates, las reflexiones. Yo creo que en Chile no hay movimiento sindical. Lo que hay un activo sindical, como los que aquí se han presentado, y otros que hacemos harto esfuerzo, porque si hubiese movimiento sindical, movimiento de trabajadores, estaríamos transformándolo. Quizás una de las épicas que hizo la coordinadora Noma AFP en 2017, cuando logra movilizar, se iba construyendo ese sujeto, esa posibilidad, que por cierto se avanzó también en el 2019, pero colapsó con este tema de la pandemia, Sí. y hoy día obviamente que pese a todos los avances que habíamos tenido, pero en estricto rigor, hoy día podemos decir que tenemos igual a cero, o sea, vamos en desventaja. Entonces yo creo que ahí requiere efectivamente que el sindicalismo recupere su lugar como un actor político y transformador, y que obviamente coincide, o sea, autonomía e independencia, pero en el fondo seremos aliados con el que de alguna manera esté más cercano de los trabajadores. Hoy día yo no veo esa realidad. Sí. Lamentablemente no la veo, pero eso nos obliga a hacer un ejercicio de fortalecer nuestras organizaciones sindicales, de poder buscar un camino de alianza, porque necesitamos de alianza y de acompañarnos. No es fácil esa tarea, porque también entendemos que tenemos que formar a las nuevas lideresas y líderes, porque hay una profunda despolitización. Lamentablemente, el modelo ha calado y ya ha colonizado amplios sectores nuestros populares. Entonces, la tarea es titánica, pero ¿sabes lo que yo me quedo?
que en la marcha el otro día, ya Miriam lo decía, yo me emocionaba tanto porque decía, tantos años luchando, tanto, bueno, Luis, ustedes mismos, pero tantos otros y otras compañeras que nos encontramos el domingo en la calle. Y yo decía, vale la pena, compañera, vale la pena. Lo peor sería renunciar e irnos para la casa. Y eso yo creo que son convicciones, y eso solamente uno se alimenta en la medida que camina con el pueblo. Y obviamente hoy día el pueblo quizás está medio extraviado, ¿me entiendes? Desesperanzado. Pero quizás. desesperanzado, está, de alguna manera no se siente parte de un proyecto, pero tenemos que trabajar para ello. Yo creo que vienen nuevas generaciones y yo no hago esta cuestión que los jóvenes van a conducir el proceso. No, yo creo que aquí tiene que haber una cosa intergeneracional que sustente un proyecto, y en el caso yo no pierdo la esperanza que sean las y los trabajadores que sustenten un proyecto para las próximas décadas. Eso hay que trabajar. Bueno, contarles que estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube, @canal.social. Sí, hay tenemos muchos varios saludos de saludos Miguel aquí. Orrantia, Valeria Gallardo, Sandra Sanguinetti, Ana Luz Payera, Julio González, que también hizo una pregunta, pero entiendo que algo se respondió acá, cómo generar una estrategia del mundo sindical para lograr que los trabajadores podamos incidir en reforma previsional, como un paso hacia la regulación de los derechos. Bueno, Margarita Paz se refirió extensamente al tema, también Cristian. Yo creo que esto devela este programa con dos dirigentes de la talla de nuestros compañeros, nuestros invitados, muestra que por razón del control de los medios de comunicación, la ciudadanía no tiene la posibilidad de escuchar reflexiones de la envergadura que se han efectuado hoy día. Estamos muy contentos porque nos damos cuenta que somos muchos más, que el pensamiento de usted es un pensamiento tremendamente importante, que abre pensamientos, y creo que lo importante para pensar para actuar primero hay que pensar, imaginarnos un mundo mejor, y creo que las reflexiones de ustedes son tremendamente potentes, van a dejar muy satisfechos, entiendo, a nuestros auditores, y bueno, van a quedar absolutamente comprometidos para venir en otra oportunidad, porque este es un inicio recién. Muy contentos de verlos. Miren, para que vamos a hacer un punto social por capítulos para ver temas de seguridad social, yo creo, porque tenemos material como ustedes dos como invitados. Quería reflexionar respecto a lo que dijiste, Cristian. Sí, pues, o sea, la discusión del debate de pensiones que llevó Sebastián Piñera en su gobierno no es muy diferente de la que está llevando Gabriel Boric hoy. ¿Por qué? Porque se enfrasca solamente en dónde van a ir el 6%, cómo se va a distribuir, y no se toca jamás en una discusión verdadera y real, que es cómo vamos a cambiar este sistema, sino que unos quieren más, otros quieren menos, pero allí se encuadra eso, y eso no es lo que nosotros los trabajadores queremos. Bueno, estamos ya, nos hacen señas. Sí, un gran saludo, a Margarita Paz, a Cristian Cueva, al equipo, que está siempre detrás, y un saludo a todos nuestros auditores. Nos vemos el próximo viernes, como siempre. Javier, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Gracias a todos y todas.